Muy bien, les voy a explicar el concepto de vector de posición. En todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento, los vectores salen del origen de nuestro sistema de referencia coordenado, XY o XYZ. Sin embargo, en muchos problemas de estática, los vectores pues pasan a través de cables, cadenas, elementos de transmisión que no comienzan precisamente en nuestro origen. Motivo por el cual pues esas fuerzas que pasan a través de esos elementos de transmisión se pueden obtener también en forma vectorial cartesiana, pero por medio de una serie de conceptos. El primer concepto es el de vector de posición. Un vector de posición es un vector que indicaría solamente que va de una coordenada inicial a una coordenada final. Ese es el vector de posición. Y el vector de posición es muy fácil de sacar, solamente es para las componentes en Y, la componente X final menos la componente X inicial. Para las componentes en J es la Y final menos la Y inicial. Y para las componentes en K es la Z final menos la Z inicial. Entonces así sacas el vector de posición. Ahora bien, estos vectores de posición nos ayudan porque una vez definiéndolos, puedo sacar en forma vectorial a la fuerza que se va transmitiendo por medio de esa dirección. Entonces, para ello necesito un concepto adicional, que es el vector unitario. Un vector unitario es un vector con magnitud de 1, y que indicaría solamente los, pues, ¿qué te puedo decir? Estrictamente es como componentes IJK, los cosenos de alfa, cosenos de beta y cosenos de gamma, de forma tal que el vector unitario es un vector de magnitud 1 y que componente en X es el coseno de su ángulo respecto al eje de las X, su componente en Y es el coseno del ángulo beta y que su componente en Z es el coseno del ángulo de las gamas. Entonces, un vector unitario es un vector de magnitud 1 y solamente nos está indicando la dirección de todos los vectores que pueden llegar a pasar por aquí. Finalmente, para sacar al vector fuerza que se transmite por esta dirección, hay que multiplicar la magnitud por el vector unitario. Entonces, a fin de cuentas, es una cadenita de factores. Para que yo pueda sacar el vector fuerza, la fuerza, esta, en forma vectorial cartesiana, tengo que multiplicar a la magnitud de la fuerza por el vector unitario. El vector unitario, ¿cómo lo saco? Dividiendo al vector de posición entre su propia magnitud. Y el vector de posición, ¿cómo lo saco? Como te dije al inicio. Para las componentes en Y, X final menos X inicial. Para las componentes en J, Y final menos Y inicial. Y para las componentes en K, Z final menos Z inicial. Entonces, aquí por ejemplo, les voy a pedir o vamos a hacer calcular en forma vectorial cartesiana esta fuerza de 200 newtons que va del punto A, que tiene componentes 5 en X, 0 en Y y menos 10 en Z, al punto B, que tiene como componentes 4 en X, 8 en Y y 10 en Z. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es el vector de posición. Para todos los vectores de posición necesitamos un punto inicial y un punto final. El punto inicial va a ser el punto A, que tiene como componentes o coordenadas 5, 0, menos 10. Y el punto final es el punto B, que tiene como coordenadas 4 en X, 8 en Y y 10 en Z. Entonces, este vector de posición, como sabemos por la fórmula, es X final 4 menos X inicial. 4 menos 5, que me va a dar menos 1. Más, para las J es Y final menos Y inicial, 8 menos 0, que me va a dar 8 en J. Y para las K es Z final menos Z inicial. Z final 10 menos menos 10, este menos y menos me va a dar más 10 más 10, 20 en K. Ok, entonces este es mi vector de posición y puedo sacar de una vez su magnitud. La magnitud, ya sabes, es la raíz cuadrada de las componentes en X al cuadrado, más las componentes en Y al cuadrado, más las componentes en Z al cuadrado, y me da en este caso la raíz de 465. Cuando la raíz es exacta, entonces sí conviene sacar el número, pero si la raíz es algo complicado de escribir, que tiene muchos decimales, normalmente lo dejamos mejor expresado como la raíz de este elemento, sin sacarle el resultado decimal. Muy bien, una vez que ya tengo a este vector de posición con su magnitud, saco el vector unitario. Sé que el vector unitario es igual al vector de posición entre su magnitud, o sea, menos 1i más 8j más 20k
dividido entre la magnitud raíz de 465. Y lo separo. Para las i's sería menos 1 entre raíz de 465. Para las cotas sería más 8 entre raíz de 465 y para las k sería más 20 entre raíz de 465. Todos estos tienen una magnitud menor a 1, entonces sí es un vector unitario. Todos los vectores unitarios tienen que tener como componentes i, j, k algo menor a 1. Y finalmente sacamos a la fuerza en forma vectorial cartesiana, y para esa fuerza vectorial cartesiana sabemos que sería la magnitud del vector 200 por el vector unitario que ya tengo aquí. Entonces multiplicando 200 por todo este elemento me daría, bueno, aquí ya hice el resultado, sería menos 9.27 en i, más 74.2 en j, más 185.5 en k. De esta manera pues se termina el problema. Lo más difícil de esto de los vectores unitarios, vectores de posición, es estar determinando las componentes. Eso es, digamos, lo más dificultoso, pero en sí el concepto es sencillo. Bueno, aquí termina el problema.